Hoy estamos en un Power Talk muy especial. Gracias a Estudios Aguacate, estamos hoy en Madrid para grabar el Power Talk del verano. El sector del marketing lleva tiempo en transformación, nuevas expectativas de los clientes, irrupción de la inteligencia artificial, presión por resultados por parte del cliente, nuevos modelos de trabajo y en el centro de todo esto, las agencias. Hoy nos acompañan 5 profesionales que viven todo esto en su día a día desde ángulos además muy diferentes. Y la pregunta a la que vamos a intentar responder entre todos es ¿cómo tienen que evolucionar las agencias para seguir siendo relevantes? Bienvenidos a este Power Talk especial verano. Hoy tenemos aquí a 5 profesionales que han librado esta guerra y esta batalla desde trincheras muy diferentes. Vamos a presentarles a cada uno de ellos e intentar responder a la pregunta que nos ha traído hoy aquí, que al final es cómo van a tener que evolucionar las agencias en este futuro para poder seguir siendo relevantes. Si os parece, empiezo por Andrés, Andrés del Vale. Moral, director creativo de Pingüino Torreblanca. Una agencia al final muy conocida, entre otras cosas, por crecer mucho y tener un talento interno que crece mucho durante muchos años. Cuéntanos, Andrés, antes de entrar al debate, ¿qué papel juega esa cultura que tenéis en Pingüino Torreblanca en la creatividad que finalmente entregáis al cliente? Pues yo creo que un poco el reflejo de la agencia y de apostar por el talento a largo plazo es que al final somos una agencia que creemos en las relaciones largas. O sea, es verdad que tenemos muchos clientes que la media de duración con nosotros son 7 u 8 años y eso se nota. O sea, la relación a largo plazo, podemos presentar estrategias y tener relaciones con clientes más tácticas, más cortas, pero al final la publicidad que funciona y las estrategias que molan y que perduran son las que son a largo plazo. Y si no lo demostramos nosotros internamente, no tiene sentido que lo queramos comunicar con los clientes. Y bueno, también tenemos con nosotros hoy aquí a Sonia Lázaro, directora de cuentas de Atrevia, que trabaja en la consultoría estratégica de comunicación, un modelo bastante distinto al de la agencia creativa. Sonia, ¿cómo se diferencia hoy el rol de una consultora frente al de una agencia de publicidad tradicional? ¿Hacia dónde crees que van y cómo confluyen ambos modelos? A ver, nosotros en Atrevia en lo que se diferencia es en esa mirada transversal. Pues tenemos mucho conocimiento del negocio de los clientes y ahora vemos que cada vez es más importante, que ya no es, para nosotros no es tan o lo que estamos viendo es que no es solo hacer una campaña o acompañarles en la comunicación, sino que cada vez son más exigentes y necesitan o piden estar muy, bueno, que lo que hagas sume a su negocio. Entonces, esta parte de conocimiento creo que es lo que quizá diferencia, ¿no? El poder tener esa mirada transversal, como comentaba, de pues, que puedas ayudarle en comunicación, en asuntos públicos, en marketing, quizá esa capacidad menos especializada en solo esta parte de publicidad, pues eso puede ser lo que nos diferencie. Luis Encabo, vamos contigo, founder de Encabo Consulting, con un perfil muy enfocado en ventas y con experiencia con marcas como Well for Business o Unir. Tienes de negocio puro y duro. ¿Qué tiene que cambiar en la relación entre los equipos de marketing y los equipos de ventas para que una campaña se traduzca de verdad en resultados? Yo creo que al final, creo que es un tema de conocimiento de un área y el otro, ¿no? Esa transferencia de conocimiento entre áreas creo que es la clave y también el interés, genuino que me parece que hay veces que falta de, la parte de marketing, entender más sobre qué pasa en la parte de ventas, cómo, funciona la evolución del lead, cuáles son los pasos y demás. Y de la parte de ventas, pues saber lo que es un CTR o conocer lo que está pensando el perfil de marketing cuando quiere generar una campaña en un canal concreto, ¿no? Entonces creo que es un tema puro y duro de interés, de un lado al otro y viceversa, ¿no? Vamos con Rafa Muñoz, co-founder de Rocking. Se define a sí misma esta agencia como un equipo Agencia. de growth y no tanto una agencia tradicional. Trabajáis con marcas como Oppo o Pascual. Rafa, vosotros, como decíamos, rechazáis un poco esta etiqueta de agencia. ¿Por qué esa distinción os parece importante? ¿El término se ha quedado anticuado?
Bueno, la realidad es que mi socio Raúl y yo empezamos Rocking en 2017, 2018, y todo viene de nuestro e-commerce anterior, ¿no? Entonces nosotros veíamos cómo las agencias venían a captarnos como cliente digital y cuando veíamos lo que ellos nos querían, los servicios que nos estaban vendiendo, decíamos, tío, si nosotros algún día queremos vender servicios digitales, lo que no queremos ser es lo que viene esta gente a vendernos. Entonces lo teníamos como muy fácil decir, oye, si un día vamos a captar un cliente, el discurso que nos vamos a contar y lo que vamos a decir es lo que viene esta gente a contarnos a nosotros. Entonces ahí hubo un poco de debate a nivel de qué tipo de concepto queremos que fuese Rocking. Empezamos siendo como una consultora, pero luego el término de consultora tampoco nos encantaba y decidimos que éramos un equipo de growth y así es como nos definimos a día de hoy realmente. Muy bien. Terminamos las presentaciones con Mónica Ibáñez, supervisora de cuentas en Exclama, compañera, con mucha experiencia, sobre todo recientemente liderando ya proyectos internacionales como el del Grupo de Mónica, desde dentro de la agencia, ¿qué notas que cambia cuando se trabaja con metodologías propias frente al modelo más clásico de agencia? Hombre, yo creo que, o sea, al final nosotros tenemos una metodología propia que es la empatividad, empatía para una creatividad más productiva, que en realidad intentamos siempre que no sea solo una palabra, es decir, esta metodología ya existía y lo que nos dimos cuenta es de que nos faltaba ponerle un nombre y al final lo que intentamos siempre es ponernos en los zapatos de nuestros clientes, meternos hasta la cocina, pasarnos de pesados seguramente, pero siempre con la intención de entender su negocio, no limitarnos a el brief que nos mandan por correo y hacer un buen trabajo. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos un poco el mapa de dónde viene cada uno de nuestros invitados. Muchísimas gracias por haber venido esta calurosa mañana de verano. Vamos entonces a adentrarnos un poco a responder a la pregunta que nos surgía a la hora de crear este Power Talk. ¿Qué esperan realmente hoy en día los clientes de una agencia frente a lo que esperaban hace 5 años? ¿Cuáles son estas diferencias a las que estamos haciendo frente? Yo continuando, empiezo yo si queréis, continuando con lo que comentaba antes, yo creo que es esto, que antes a lo mejor pues tenían un proyecto en el que pues, te daban un briefing, tenías que ayudar. Ahora hay que anticiparse muchísimo, imagino que vosotros lo habréis visto, estas herramientas de escucha bueno, que son inevitable tener, que son necesarias, que tienes que saber más que tu cliente y yo creo que eso es fundamental ahora, esa parte de anticiparte y poder entender muy bien su negocio, que también lo comentabais ahí. Creo que esas dos cosas, el saber entender también tener también esas personas capaces de entender bien esa escucha, de entender bien lo que nos dicen las herramientas y unirte mucho al cliente. Rafa, Luis, vosotros venís de un modelo algo diferente. ¿Cómo lo habéis vivido? A ver, yo en mi caso es verdad que llevo como menos tiempo quizá en la ecuación y soy un outsider total del sector. Entonces, yo he intentado un poco utilizar el sentido común en ese aspecto y creo que lo que veo es que obviamente cada vez el ejecutar, al menos quizá en la parte creativa menos, pero en la parte más ejecutiva de performance y demás, cada vez se comoditiza más porque es mucho más fácil hacerlo, apalancándote en la IA, ¿no? Que va a ser la palabra más repetida del podcast seguramente, pero eso al final lo que conlleva es que un poco lo que decía ella, ¿no? Que al final tienes que estar siempre por delante de tu cliente. Creo que lo que estamos vendiendo, en mi caso al menos, es conocimiento y el conocimiento es lo que te permite tener un poco el estar fuera del día a día del cliente, ¿no? Y no estar tan sesgado como puede estar el propio cliente. Entonces, creo que es una combinación de visión externa porque tienes varios inputs de información de clientes, pero también creo que la agencia se tiene que preocupar de estar siempre innovando y de ser el punto que permite a las empresas no ejecutar, sino ejecutar cosas que ellos sería imposible que llevasen a cabo, ¿no? Tanto a nivel creativo, pero también a nivel estratégico. Sí, a ver, en nuestro caso, en Rocking, lo que sí que hemos visto mucho en los últimos años y donde nosotros creemos que también aportamos un valor diferencial en la forma de ejecutar las estrategias que planteamos los clientes, sobre todo en la agilidad, ¿no? Porque por un lado tienes que escuchar muy bien qué es lo que está pasando en el entorno del cliente, en el sector, en competidores, etcétera, etcétera. Y tienes que ser muy ágil en saber que es el momento de cambiar de estrategia, es el momento de cambiar de formato de comunicación, es el momento de cambiar del mensaje de comunicación, porque eso es lo que te va a permitir ir un pasito por delante, ¿no?
Y otra cosa que decía Luis, que también yo creo que es interesante, es cómo nosotros desde Rocking integramos esa parte de marketing con la capacidad de generar negocio a nuestro cliente. Entonces nos entendemos muy bien el modelo de nuestro negocio de nuestro cliente e intentamos aportarle valor siempre pensando en la cuenta de resultado de nuestro cliente. No simplemente te hago una campaña de marketing y ya. No es, oye, ¿qué resultados estamos teniendo? ¿Cuál es el retorno? ¿Cómo te estamos generando pasta, en resumidas cuentas? Creo que habéis dado con una tensión, yo creo que típica del sector, que creo que aquí tanto Andrés como Mónica van a poder aportar mucho. Creatividad o resultados, porque a veces parece que hay que elegir, ¿no? Yo es que no entiendo cómo puede haber resultados sin creatividad. Pues nosotros, yo en Pingüino de Blanca somos una agencia creativa y por mucho que haya performance, por mucho que haya captación, por mucho que haya todo orientado en saber dónde está el consumidor, el usuario que va a hacer el clic y que va a comprar, si no hay una estrategia detrás, si no hay una idea, si no hay una forma de convencer nueva, atractiva, graciosa, que te conmueva, igual consigues esa captación ese día, pero va a ser un clic en el aire que no va a valer de nada. O sea, si no construyes, yo creo que en Pingüino estamos muy especializados en construcción de marca. Todo lo demás viene de construir una marca y esto que lo comentabas tú de saber anticiparse a los clientes, yo creo que eso es fundamental, pero creo que también hay ahora también un exceso, sobre todo en los clientes, de que haya todo exactitud, que haya certidumbre. Si esto fuese así, con una única herramienta todos, dejaremos de trabajar y funcionaría. Y no es así. Nuestro negocio, el de la comunicación, es pura incertidumbre. O sea, es todo el rato acertar y ver y con la experiencia la incertidumbre se convierte en certidumbre. Pero la creatividad, obviamente. Creatividad de performance, creatividad. No, totalmente de acuerdo. Vamos, yo pienso que sin creatividad no hay nada y que hoy en día das por hecho que todo hay que medirlo, porque además es fácil medirlo. O sea, es Claro, es que que- ese es el tema. O sea, cuanto más fácil es medirlo, parece que cuando se miden las cosas vienen los resultados y no tiene por qué. O sea, hay muchas cosas que surgieron sin saber de dónde estaban las ideas y surgieron y después al medirlas funcionaron, pero la medición viene de que ocurren las cosas. Antes, las cosas innovadoras es imposible medirlas porque no existen. Pero es necesario que No, total. la creatividad, en cierto modo, aunque partas de Total. una base Hay que plana, medirla y hay que de algún cuantificarla. modo de algún modo se mida. O sea, un compañero en la agencia, creo que fue Carlos el que lo decía siempre, la creatividad sin resultados solo es arte. Y nosotros hacemos public, nos dedicamos a vender cosas. Entonces, lo que no mides es difícil saber si estás acertando o no. Y sobre todo en un contexto en el que estamos tan saturados de información y de publicidad. Pues igual hace años podías lanzar una campaña y no medir, y iba Y genial. ya ve qué pasó. Pero me da que ahora pues no es viable. Igual tienes un golpe de suerte y te sale, ¿no? Pero Sí, pero no confiamos mucho en los golpes de suerte. no nos gustan. O sea, que al final creo que un poco llegamos a la conclusión de que no se puede elegir o no deberíamos tener que elegir, ¿no? Que la creatividad y los resultados tienen que ir de la mano. Pero creo que hay algo que va a cambiar esa ecuación para siempre, que es algo que ya tenemos todos encima de la mesa. Así que si os parece, vamos a afrontarlo ya. A ello. Abramos melón. Vamos a ello y vamos con la inteligencia artificial. Vaya. No me esperaba este tema. Está ya creo que en todas las conversaciones del sector, sería raro que no saliera en esta. Pero bueno, más allá del ruido que ha provocado la irrupción de la inteligencia artificial y más en nuestro sector, me gustaría saber de verdad qué está pasando o qué supone esta inteligencia artificial que ha llegado en cada una de vuestras agencias o de vuestras empresas. Voy a empezar a utilizar este término, que tengo a Rafa muy cerca. A ver, desde luego que la inteligencia artificial es una ola a la que te tienes que sumar y cuanto antes cojas mejor, ¿no? Ahora bien, empresas como nosotros de servicio, yo creo que cada uno tiene que entender cómo va a adoptar la inteligencia artificial para generar un producto para tu cliente o para ser más eficiente internamente. Dentro de Rocking somos 160 personas y cada uno utiliza la inteligencia artificial o ha ido utilizando la inteligencia artificial a lo mejor de forma individual, independiente, autoformándose o avanzando más rápido que el resto del equipo. Y yo creo que aquí la empresa lo que tenemos que hacer es trabajar en, en unificar la forma de trabajo con la inteligencia artificial para que se genere un valor dentro de la compañía
y eso sirva a nuestros clientes para potenciar, para tener mayor know-how, para ser más ágiles, más rápidos, para que el análisis que se haga de datos esté mucho mejor estructurado, sea más rápido, más concluyente, etcétera, etcétera. Si tenemos 150 personas trabajando, cada uno de forma independiente, con su propia inteligencia artificial, con su ChatGPT, con su Gemini o con su N8N, con Cloud o con lo que sea, está muy bien, va a generar valor para esa persona, para ser más ágil, para ser más rápido, pero a modo de compañía se te está yendo mucho valor. Entonces, yo creo que cada empresa lo que tiene que hacer es ver cómo va a adoptar esa inteligencia artificial con las herramientas que hay ahora mismo en el sector, a nuestra disposición, e intentar adaptarse con su forma de trabajar para generar realmente un producto o una capa de conocimiento que te permita diferenciarte del resto. O sea, yo aquí, y creo que en la parte creativa, insisto, también difiere un poco, pero, o sea, yo creo que aquí nosotros, en mi caso, yo tengo la gran fortuna de que nacimos en el momento ya, ChatGPT acababa de salir, entonces el momentum, pues me acompaña, aparte de que yo soy un friki de las herramientas y eso, pues obviamente permea en la compañía, ¿no? Pero creo que al final lo que yo percibo en la agencia es que nosotros somos conocimiento y somos relaciones con los clientes. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. Yo ahora mismo hago creatividades en alemán, en francés, en polaco. Yo cada vez que hago creatividades para un mercado como es el polaco, las hago, sí, lo traduzco con ChatGPT, pero jamás lanzaría una creatividad en polaco sin que me la hubiera revisado un nativo de polaco, ¿no? Entonces, creo que la clave está aquí, es, oye, tú puedes confiar en la inteligencia artificial, pero si no tienes el conocimiento es básicamente imposible que saques un buen output. Entonces, para mí la clave está en que la inteligencia artificial depende del conocimiento que tiene la persona que la utiliza, y creo que es donde tenemos que poner foco, en formar a la gente para que sea la mejor y que con eso pueda multiplicar el output 4 o 5 veces lo que hacía antes y hacer cosas que antes eran impensables. Y ahora mis creativos, por ejemplo, hacen lead magnets, están programando lead magnets que antes sería literalmente impensable que una persona que hace creatividades hiciera una calculadora para National Nederlanden, ¿no? Entonces, creo que esta es la clave, es lo que te habilita, pero si no parte del conocimiento inicial que tiene la propia persona, es imposible que funcione. E insisto, yo me gasto, en una empresa de 14 personas, me gasto 7.000 euros al mes en software, o sea, que es una cosa en la que meto recursos, pero creo que es básicamente partir del conocimiento, y luego hay una cosa que es insustituible, que es la confianza que tienen las empresas en las personas y en los que nos están pagando, ¿no? En este caso. Entonces, creo que esa relación personal es insustituible por cualquier inteligencia artificial. Puede ser sustituible el output, pero no la relación y la confianza que te genera la persona que está detrás de él, ¿no? Yo creo que, pues eso, que hay que tenerlo bien ordenado. En el caso de Atrevia empezamos, pues sobre todo, atrayendo talento que sabía muchísimo del tema, así que pues hace ya, no sé, creo que fueron 3 o 4 años, empezaron a ver, bueno, qué persona es la que nos puede ayudar primero en interno y luego pues para ser eso, competitivos y diferenciadores pues para nuestros clientes o futuros clientes. Y bueno, ahí hay una parte, pues por supuesto, de rapidez que podemos hacer ser más rentables y hacer cosas, tareas más automáticas que antes no se podía. Como decías tú, cada persona que ha sido formada en lo que necesita, hay de pues eso, a muchos niveles, también cómo se ha ido introduciendo dentro de la compañía y cómo hemos ido todos aprendiendo, unos pues más frikis de la tecnología y otros menos, y porque fíjate, en una agencia como Atrevia, que hacemos cosas tan diferentes, desde temas de regulación, pues ahí la inteligencia artificial la utilizamos de una manera, temas de pues más de creatividad o de bueno, pues o de bueno, toda la parte de más tecnológica de vídeos, pues comentamos el otro día, pues antes es que había unos vídeos que o los cobrabas muy caros o no los podías presentar a lo mejor en una propuesta, y ahora pues lo puedes hacer y tienes esa ayuda. Obviamente, pues eso, dosificando, ¿no? En qué tienes que invertir en tecnología y en qué tienes que invertir en que las personas la sepan utilizar, porque es también muy importante. Y luego ahora ya en esta etapa, bueno, comentábamos antes cómo va todo tan rápido, pues cosas que hace 3 meses no eran un reto, un problema, una oportunidad, lo son ya o lo van a ser, y esto es igual para nuestros clientes.
Nosotros ahora lo que estamos tratando de hacer es dar esas soluciones para poder acompañar a nuestros clientes, sobre todo en esa parte de visibilidad y reputación, que ahí tiene mucho que decir también la inteligencia artificial y ahí es donde también estamos ahora pues enfocados. Yo por mi parte, o sea, creo que la IA, en súper resumido, creo que hay dos formas de utilizarla y es para pensar menos o para pensar más. O sea, puedes utilizarla para tocarte las narices, con muchas comillas, durante 8 horas porque le das un prompt a la IA y que se busque la vida, o utilizarla para optimizar aquellas cosas en las que tú y tu talento no aportan tanto, que te optimicen y utilizar ese tiempo para pensar de verdad qué estás aportando. O sea, eso por un lado. Entonces, en mi opinión, creo que el futuro no solo de las agencias, sino en general de las empresas, pues las que estén en el primer equipo, en las que decidan utilizarla para no pensar, pues llegará un punto en el que les empezará a ir regular, o eso espero de corazón, porque no es el uso Seguro. que debería darse a la IA. Creo que también hay un punto delicado, por lo menos yo creo que en nuestra agencia ha pasado y imagino que en muchas, y es cómo gestionas el uso de la IA hacia los clientes. O sea, creo que todos hemos pasado un periodo en el que le digo a mi cliente que estoy usando la IA, no se lo digo, se lo oculto, se lo digo. Sí, evidentemente ocultar no está bien, pero yo creo que a todos nos ha pasado por la cabeza por el hecho de, joder, es que igual me juzga por estar utilizándola y al final, bueno, yo creo que ya hemos superado esa fase en la que se da por hecho que es una herramienta más, igual que el Photoshop o el Word o el Excel, y me alegro de que haya pasado esa fase, pero creo que hubo ahí un ratito de tensión que hubo que gestionar y bueno, y creo que es fundamental organizar el uso de la IA, no de una forma, o sea, creo que en este momento es muy complicado crear procesos súper estandarizados en una empresa porque al final lo Va a que, cambiar. lo que decidas hoy, mañana ya te lo tumba otra IA nueva que han sacado, pero bueno, creo que estar preparados para ese cambio y tener procesos que te ayuden a adaptarte te va a permitir estar al frente de la ola, que marcará mucho la diferencia. Una cosa, comentabas justamente que ha habido quizá un pequeño momento de tensión en las agencias, sobre todo de cuando empiezas a utilizar la IA, si se lo cuentas o no al cliente. Esto me lleva a preguntarme algo. ¿Creéis que puede haber un problema o que puede pasar algo si el cliente empieza a tener a su disposición las herramientas con las que nosotros trabajamos? Es decir, ¿va a haber algún momento, creéis, en el que ya no necesite a la agencia porque tenga a su disposición todas las herramientas? Bueno, tendrá un problema porque, como estamos hablando aquí, es una herramienta y una herramienta sin criterio, ¿qué es? O sea, tú puedes ser un cliente que tiene el mismo acceso que yo a la IA, pero que nosotros tenemos una formación detrás y un criterio creativo, un criterio analítico, un criterio estratégico, que por eso el cliente necesita una agencia creativa, una agencia de performance, porque si no sería todo. O sea, no vale de nada. O sea, es una herramienta. Que lo estamos. De que hablemos de esto porque hay gurús que se encargan de que hablemos de la IA como si fuese otra herramienta más. Una cosa que no nos va a quitar curro y a quien se lo quite es porque pues el que hizo la transición de la máquina de escribir a un documento Word y se quedó la máquina de escribir, pues qué mala suerte. Pero era lo mismo, era gente escribiendo en un teclado, pero de una forma. Y ahora tú puedes. Nosotros, por ejemplo, en la agencia, es que nos hace mejores. Es que antes tardábamos en hacer una presentación al cliente, pues teníamos que cerrar el briefing una semana antes de forma interna, porque a lo que tardábamos en pintar bocetos para que el cliente entendiera una idea, y es que eso ahora lo hacemos en 3 horas, pero porque nosotros ya nos hemos forjado un criterio en la IA en la que nos podemos permitir en 3 horas tener una presentación que antiguamente, que es que estamos hablando de hace un año, era lo que tardábamos una semana. ¿Que cliente puede hacerlo? Obviamente, pero dudo que tenga el criterio que tengamos nosotros y la experiencia y el expertise que tenemos en relacionarnos con la IA. No habla polaco también como tú. Efectivamente, y lo dudo, lo dudo. Es que yo creo que además ahí no hay tanta diferencia entre empresa y agencias. O sea, a todos nos ha llegado la inteligencia artificial y obviamente las empresas también hay gente más avanzada, menos, la utilizan, pero la utilizan seguramente para otras, bueno, no seguro, para otras cosas que no son para las que las necesitamos nosotros, ¿no? Yo creo que ahí está. O sea, yo creo que la clave, por lo menos nosotros en la agencia, con nuestros clientes y con los que tenemos muy buena relación y que consideramos que confían en nosotros, en realidad el debate desde el principio ha sido, bueno, más que el debate, sino la intención de formar a nuestros clientes es que entiendan que la IA no ha llegado para abaratar los costes y para recortar los procesos, sino para que lo que ya teníamos, hacerlo más grande.
Porque es que si nosotros podíamos hacer una cosa con X presupuesto y ahora podemos hacer el triple, que no es que hagamos 3 veces menos, no es que podemos hacer el triple. Y que no que es lo para hagamos. todo lo que decías del Y que no- criterio, es que pues eso depende para qué es lo que necesitas, cuál es el objetivo, incluso puedes no utilizarla, es que tampoco hay que, no hay que Es utilizarla una para herramienta todo, más, eso es. Yo creo que ya acabo con esto. saberla utilizar. También depende un poco de la relación que tienen los clientes con su agencia. Es decir, si tú eres una agencia, para tu cliente tú eres una agencia de delivery, en plan, hazme 3 creatividades, entrégame lo antes posible o ya, pues está claro que la inteligencia artificial te puede sustituir. Ahora, si tú eres parte de tu cliente, estás metido a nivel de negocio, entiendes muy bien su tipo de cliente, hay que hacer cosas con cabeza, analizar, estructurar, pues está claro que ahí tu cliente va a ver un valor en ti y no simplemente como un delivery de, oye, como se ha hecho muchas veces, ¿no? Oye, necesito 15 creatividades con el logo arriba, este copy y tal. Pues tío, realmente ahí no te estoy aportando valor. Incluso nosotros desde Rocking, para que me pidas eso, prefiero que lo hagas tú. Porque es que luego me va a decir que quieren 20 cambios, al final te voy a cobrar lo que no habíamos dicho al principio, no sé qué, y es un desastre. Entonces, yo creo que en ese sentido, las empresas, las agencias que sean simplemente un delivery pueden sufrir más, los que aportan más valor estratégico se van a mantener. Y esto también yo creo que parte cuando tú vas al médico y le dices, me duele la cabeza, y te dice, tómate esta pastilla, pues te la tomas como más seguro, ¿no? Aunque tú sabes que con esa pastilla, sin ir al médico, pues te quita el dolor de cabeza. De esta forma también, las empresas por detrás tienen una responsabilidad creativa, de performance, analítica, como profesional, te están comprando esa seguridad de decir, oye, esto es lo que deberíamos de hacer. Es curioso porque me da la sensación, y aquí ahora mismo acaba de pasar, que hablamos de IA y desde hace ya un año, cuando se saca la conversación de la IA, se empieza a hablar de personas, se empieza a hablar de criterios, se empieza a hablar de talento y me gustaría conectar justo con este último concepto. Se comenta en muchos foros del sector que cada vez es más difícil atraer y retener talento en esta profesión, ¿no? ¿Es así? ¿Lo veis así? ¿Cómo lo están viviendo vuestras agencias y empresas? Yo creo que hay sectores mucho peores para atraer talento que el nuestro, ¿eh? De todas maneras. Y no sé, yo creo que no es que sea más difícil, es que pues también las nuevas generaciones también quieren otras cosas y también nosotros somos muy de la diversidad y yo creo que ahí eso también lo valora también la gente joven, toda esta parte de, pues por un lado entender que necesitan flexibilidad, la posibilidad de ese desarrollo de la carrera profesional y bueno, yo creo que hay gente muy buena a nivel de creatividad, a nivel de muchas cosas en España y bueno, yo no creo que sea tan difícil, tampoco, no sé. No sé, yo tengo dudas. O sea, me parece que hemos dejado de ser sexys, la agencia. A mí sí me lo parece. Ahora de repente abrirse un bar es sexy, la hostelería es sexy. No creo que estén de acuerdo con Yo creo que sí, creo que ha llegado una cosa tipo MasterChef, ahora ser chef y cocinar en casa es Bueno, sexy. sí, eso. Creo que la publicidad era sexy en los 80 o los 90. Ahora creo que también hay un tema de la formación, en plan, yo estudié publicidad. Tú sales de la carrera y está el sector tan atomizado que no sientes que ni que estés formado para nada, ni que haya un hueco para ti en ningún sitio. Entonces, hay como un exceso de cosas que hacemos en el sector que cuando tú sales dices, pero yo ¿para qué me he formado? ¿Para qué tipo de comunicación? ¿Para qué tipo de agencia? Y creo que el talento sale mucho, pero sale como desubicado, en plan, ¿y yo a dónde voy? ¿Qué hago? Tal. Luis, tú trabajas con un equipo de gente joven. Sí, sí, tanto. O sea, bueno, de hecho, yo soy el más mayor, que soy del 94, y luego ya es 97, y luego ya de ahí es 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Buah, ceros. Sí, sí. Entonces, a ver, Todos mayores de edad, ¿no, Luis? sí, de momento sí, estamos en ello, estoy viendo la legislación y tal. No, o sea, yo es que lo que digo, yo soy outsider total, entonces no sé cómo era el sector antes, sé cómo yo he captado talento históricamente que en otras empresas, que era dando crecimiento, dando responsabilidad, dando espacio Autonomía. y generando un ambiente en el que la gente que entra sabe que va a salir siendo la mejor en lo suyo.
o al menos yo voy a intentar darle todas las herramientas para que sea la mejor en lo suyo durante el tiempo que esté en la empresa. Entonces, para mí esa es la única forma que yo conozco de retener talento, que es creciendo, viendo proyecto, viendo evolución, viendo desarrollo y tal. También creo que hoy, también por la IA, es mucho más fácil ser independiente. Es decir, ser un freelance que gana Sí, sí. 5, 6, 10.000 euros al mes, si eres un poco listo y sabes usar las herramientas, al final es mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo compites contra un tío que puede currar él solo, sin depender de nadie, ganar 6.000 pavos o 7.000 o 10.000 al mes y competir casi, no contra las grandes, porque es muy difícil, pero sí competir contra ese sector tan atomizado que decía él? Yo aquí con lo que juego es eso, con el coger a la gente desde cero, asumir el coste de oportunidad, formarla, darle el espacio para que crezca y intentar darle el reto que él va a saber que cuando salga de aquí, pues valdrá 3, 5 o 10 veces más que antes de entrar en Cabo, ¿no? Mónica, tú al final, por ejemplo, llevas mucho tiempo en Scrum, eres un claro ejemplo del talento que llega a una agencia y se queda muchos años. ¿Cuál crees que ha sido la clave dentro de esta agencia para retener a perfiles tan buenos, no solamente como el tuyo, sino como el de nuestros directores de creatividad, por ejemplo, y directoras de creatividad que llevan muchos años y es que estamos tremendamente orgullosos? Y efectivamente yo creo que en eso, o sea, por lo menos yo recuerdo cuando estudié en la universidad, que hace ya más años de los que voy a decir, eh, por lo menos cuando estudié yo, se vendían las agencias de publicidad no como un lugar para quedarse, se vendía como un puente. Te haces tus añitos en una agencia de publi, aprendes y luego te pasas al cliente. Y yo, de hecho, cuando entré en Exclama, no me importa decirlo, yo entré con esa mentalidad. Lo que pasa que en el camino, por suerte, me enamoré de la profesión. Sí que creo que no es un curro, no es una profesión para todo el mundo. Creo que es un trabajo que te tiene que gustar de verdad. No es un curro que se aguante. Si no te apasiona, veo complicado que lo soportes porque tiene momentos de estrés, tiene momentos duros, como muchos otros trabajos, no es que nosotros seamos más especiales que los demás, pero que creo que te tiene que apasionar de verdad. Y, pero creo que es precisamente esos momentos duros de un trabajo que es exigente, que te obliga a estar todo el rato adaptándote a los cambios, a los clientes, a la inteligencia artificial y a tantísimas cosas, requiere también una cultura de agencia eh, que obligue o que fuerce a que el talento se quede. Y no solo se trata de salarios, sino se trata de crear equipo, de que las jornadas no se conviertan en salir a las 10 de la noche todos los días, ni currar los fines de semana, o sea, y más las nuevas generaciones que yo creo que cada vez tienen más conciencia de que no todos van a venir en esta vida. Y creo que eso está marcando un antes y un después en la mentalidad que tenemos hacia el trabajo, que no vivimos para trabajar y, y creo que es importante que en las agencias, que insisto, cuando yo estoy en la universidad es la imagen que se vendía de las agencias, que es un sitio en el que te matas a currar, te desgastas y luego te tiras. Y no es así, creo, o por lo menos donde yo trabajo, ¿no? Y por eso sigo aquí. No, y no debería, y si es Claro. así, qué desgracia, ¿no? O sea, es un curro que me apasiona, pero me gusta salir a las 6 y irme a mi casa y pensar en otras cosas. Y creo que eso es fundamental que la agencia lo entienda y lo defienda. Rafa, ¿cómo se ve esto desde el concepto de no agencia? Al final somos todos personas y estamos todos en el mismo barco en este sentido. Y a ver, yo creo que al final el talento sigue estando, sigue existiendo. Lo que dice Luis es un tema relevante, yo creo, y al final es que hay mucha gente que está viendo que, oye, pues yo como freelance puedo ganar lo mismo, un poco más, y teniendo otro tipo de estructura de vida, por así decirlo. Entonces yo creo que el talento sigue existiendo. Yo creo que el problema que hay realmente es un problema cultural, que es de ambición y de actitud. Porque Y yo creo que esto viene ligado un poco al uso y al consumo de las redes sociales, y es que y a nuestra forma de vivir hoy en día, y es que queremos todo ya. El éxito lo queremos ya, ganar 10.000 euros al mes lo queremos ya, tener una casa en- dentro de la M30 la queremos, o donde te guste, la queremos ya, cuando tus padres se la compraron con 10 años más que tú. Entonces, y las redes sociales yo creo que nos están dando una sensación, y el contenido que consumimos genera también que nos podamos frustrar si no estamos viendo a tíos de 22 años, 24, con Lamborghini, viajando en privado, en los mejores hoteles,
y diciendo, tengo 23 años y gano esto. Claro, tú lo ves y dices, tío, te puedes sentir frustrado. Soy subnormal. Claro, te puedes sentir frustrado y esa no es la realidad. Entonces, yo creo que está habiendo un problema de actitud y de ambición, que ambición y actitud no significa que tengas que seguir todos los días a las 12 de la noche de tu trabajo. Es ser responsable, es querer seguir formándote, evolucionar. Cuando existe una posibilidad o una responsabilidad de crecimiento, decir, levantar la mano y decir, oye, yo estoy aquí disponible para la compañía, para la empresa o para mi jefe, para que confíe en mí, para que me dé esta responsabilidad y crecer. Y en Rocking, los perfiles más importantes a día de hoy, los managers, los responsables de área, el coceo, son todos gente que ha empezado con nosotros como junior. Los más importantes para Rocking a día de hoy son la gente que ha empezado como junior. Y como junior me refiero a que lo hemos cogido de una universidad y no sabía hacer nada de lo que estaba haciendo con nosotros. Entonces, nosotros lo hemos formado, le hemos dedicado tiempo, él ha confiado en nosotros y nosotros hemos confiado en él y así hemos ido creciendo los dos, tanto la compañía como ellos. Y es cierto que hoy en día te das cuenta de que ya no valoran tanto a lo mejor el quiero ser directivo, ¿no? Antes te matabas en una Big Four 20 años para ser socio Claro. o 25. Es que yo creo que ha cambiado un poco el concepto. O sea, yo me alegro que haya cambiado el concepto del trabajo, la verdad. Yo quiero que la gente sea feliz y que la gente trabaje Pero lo que hay que Puede trabajar. ser feliz. Pero cada trabajando, uno, pero cada tiene trabajar. su definición de éxito, quiero decir. No, pero me refiero que creo que la generación de nuestros padres tenían, o la generación de nuestros padres de agencia, no sino que el éxito era quedarse hasta las tantas y tal, pero porque realmente el trabajo te llevaba a un fin, que era comprarte una casa. Esas cosas ya no van a existir. Lo de que por trabajar ganemos dinero y tengamos éxito en la vida, eso ya se está acabando y se ha acabado. O sea, no. Entonces, claro, la generación que vienen por debajo mía en concreto, los trainees que entran en la agencia con 22, 23, porque se van a quedar más tarde, pero si no les da para pagarse el piso dentro de M30 de alquiler, ¿por qué? Entonces yo creo que las agencias sí que tienen que adaptarse a eso y entender que el talento hay que atraerlo de otra forma. O sea, yo ahora mismo considero que no entiendo cómo en verano hay gente en Madrid habiendo teletrabajo ya. O sea, debería de ser obligatorio que fuese teletrabajo en verano. O sea, hay un componente emocional en los salarios que, joder, pues engáñame. Si tú quieres el talento, obviamente, ahora toda esa cosa que estaba hablando de la ambición y tal, eh, fundamental, pero a mí me tienes que engañar. O sea, ahora tú tienes que engañar a la gente para que la gente quiera ir a la oficina, porque es que la realidad es que ya se puede trabajar desde cualquier sitio del mundo. Me parece bastante curioso porque creo que habéis hablado en todo momento de cosas muy distintas o le habéis dado importancia a cosas muy distintas, pero me da la sensación de que ninguna de ellas excluye la de al lado. No, claro. O no Son excesivamente, ¿no? caras del No son mismo. excluyentes. Entonces, esto me lleva un poco a pensar que estamos hablando de talento, cultura, los modelos de trabajo, la forma de entender el trabajo, incluso la ambición, o mencionaba Luis también incluso la definición personal de éxito de cada uno, pero al final todo esto apunta a algo más profundo, que es un poco qué tipo de agencia necesitamos para el futuro, ¿no? Que me parece una buena pregunta para ir cerrando, que es, no me había ni siquiera fijado en la hora y me estoy dando cuenta de que tengo que ir cerrando, me he saltado un par de ellas, pero bueno, vamos a ir con esta última ronda antes del cierre y si miramos dentro de 10 años, ¿qué tipo de agencias o empresas consideráis que van a seguir existiendo, van a mantenerse y con qué cambios? Yo creo que las que sepan utilizar bien las herramientas que van a venir, que no son las de ahora, por un lado. Creo que esa parte de criterio que comentábamos antes es fundamental porque, pues eso, si se sigue democratizando todo, pues realmente marcará la diferencia el saberlas utilizar, toda esta parte de anticipación y como hemos hablado de talento, ahí hay un tema que obviamente los puestos de aprendizaje de los junior pues no van a ser tan necesarios ni en las empresas ni en las agencias. O sea, y ahí, bueno, pues los que sepan, no sé si atraer pero bueno, los que sí se den cuenta que no van a poder prescindir, que se necesitan estas personas que hagan el relevo de los que ahora estamos ahí. Yo creo que eso también va a ser muy importante para poder marcar la diferencia. Aquí ya no hablo solo de agencias, es que creo que en cualquier empresa o muchas Sí, sí. empresas tienen
este mismo reto, ¿no? Que ahora nos parece, pues no pasa nada, pues esto es sencillo, pues ya lo podemos ir haciendo. Pero claro, ¿cómo haces esos perfiles que tengan esa actitud también pues de querer aportar algo diferente, de aportar algo grande y ese equilibrio entre lo que decimos, tiempo para poder ser creativo, que yo creo que sobre todo los que trabajáis en ello, los directores creativos, creo que no pueden estar todo el día ejecutando, que necesitan ese tiempo de pensar, pero por otro lado, o sea, sí creo que en las agencias sobre todo necesitamos gente ambiciosa y gente pues que se lo crea y que quiera dar todo por los clientes, porque es que si no elegirán a otro también. Yo creo que las agencias o empresas de nuestro sector que van a perdurar en el tiempo son aquellas que sean ágiles a la hora de la adaptación, de la evolución y que generen valor a tu cliente. Si tú eres capaz de demostrarle a tu cliente que cada día le estás generando valor y que lo que te está pagando a ti se lo estás devolviendo con creces, pues seguramente sigas con él toda la vida. Entonces, lo que nos tenemos que centrar es en empresas como Rocking, es, oye, ¿cómo te demuestro yo a ti que te estoy generando valor? Y entonces yo creo que así va a ir de la mano mucho tiempo con tu cliente. Y yo creo que a nivel cultural se está machacando la cultura del trabajo a nivel general. Trabajar es bueno y si hay un equipo en el que tienes que trabajar 20 horas, pues seguramente aprendas mucho y te lleve al siguiente paso. Y yo creo que es un tema cultural y educacional. O sea, nos tienen que enseñar desde el colegio a pensar diferente, a no tener miedo, a montártelo por tu cuenta, a fracasar, a volver a emprender, a irte a una empresa, a irte a otra, a irte al extranjero. Y eso te ayuda a evolucionar. Lo que no puede ser es que se machaque la cultura del trabajo, o sea, no, tú trabajas de esta hora a esta hora y ya está, pues entonces toda tu vida, al final toda tu vida vas a trabajar de esta hora a esta hora y vas a tener los recursos limitados. Si no te sales de ahí, es imposible que puedas salirte de la ecuación. Entonces yo creo que es importante que esa cultura del trabajo, del emprendimiento, pues no se machaque tanto y oye, cada uno luego tome su decisión, pero al final ahí están los resultados. Comentar mucho aquí el emprendimiento, que si no luego nos quedamos sin talento para las agencias, ¿eh, Rafa? Cuidado. No, no, y aquí lo que es bueno es que Pero, o sea, creo que, es bueno. o sea, creo que está en teoría. Es decir, o sea, que yo cuento con que la mejor gente que tengo en mi empresa se va a montar por su cuenta en 4 años o en 5. Y es lo que espero, porque es que creo que es la única forma o eso, o que se vaya a currar a Antrópica San Francisco a cobrar 300.000 euros. O sea, ojalá. Porque querrá decir que lo que nosotros estamos enseñando dentro de la agencia vale un pastizal y hace que la persona que está dentro de mi compañía valga mucho más que cuando entró. Ya está. Y eso para mí es el éxito, el saber que la gente que entra, como yo entré en The Power siendo el empleado número 8 con 25 años y me fui con 28, con 250 empleados y habiendo liderado un equipo de 80 tíos, pues ojalá poder darle esa oportunidad a cada una de las personas que entran dentro de mi agencia y poder habilitarlas a que luego puedan montarse lo suyo y conseguir lo que quieran conseguir. Y si no quieren, pues que no lo hagan. O sea, que cada uno tiene la libertad de decidir, ¿no? Pero por lo menos la libertad está en que tú puedas decidir. Si no tienes el conocimiento, no tienes la habilidad y no tienes la experiencia, ahí es donde pierdes la capacidad de decisión de si quieres hacer el 9 to 5 o de si quieres hacer el 24/7, como haremos este señor y yo, porque al final depende de nuestros riñones muchas veces el tema, ¿no? Permitidme entonces que haga una pequeña mención a mi queridísimo progenitor, que siempre me dijo que no hay mayor privilegio en la vida que poder elegir. Y parece ser que esa frase que me decía como padre aquí en un entorno profesional también sale a Nos relucir. va totalmente. Oye, chicos, para ir cerrando ya, sí que me gustaría hacer un poco de recap sobre quizá los términos que más han salido, que ha sido cultura, talento, adaptación, ha salido también mucho, adaptación al cambio sobre todo, em, esa capacidad de seguir aprendiendo. Todo esto creo, a mí personalmente, a mí me parece que es la manera de hacer que las empresas y que las agencias, concretamente en nuestro sector, pues sigan existiendo y sigan creciendo. Pero para cerrar, voy a pediros a cada uno una sola idea, algo rápido. ¿Qué, qué es lo que os lleváis de esta conversación o qué es lo que incluso a través de esta conversación os ha preocupado, os ha hecho sonar y vais a
vais a poneros a pensar en ello cuando salgáis de aquí? Rafa, empezamos por ti. A ver, yo creo que es importante, al final somos empresas de servicio y necesitamos el talento. Y como aquí, pues cada uno vemos el talento, que es 100% fundamental, y cada uno lo entiende de una forma. Y eso también yo creo que está en la propia cultura de la compañía. O sea, tú le tienes que vender a tu equipo que estar contigo va a ser lo mejor por X motivo, lo tienes que cumplir y que tiene estas condiciones. No significa que sean mejores o peores, sino, oye, yo voy a cumplir contigo como compañía con todo esto. Vas a tener un día de teletrabajo o en otro caso vas a tener el 100% de teletrabajo, pero en contraprestación aquí vas a conocer gente, o sea, la gente junior no quiere teletrabajar, lo que salen de la carrera para vivir, para tocar, para sentir a la gente, para aprender de los mayores, para conocer a gente nueva, para salir de su círculo, entonces todo tiene su época, sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, entonces yo creo que de todo lo que me quedo es cada empresa tiene su cultura de empresa, por así decirlo, y tiene que evolucionar con ella, con su equipo. Y cada uno entiende su cultura de empresa como lo quiera definir con sus socios o por sí solos. Con criterio, que al final es otro término que ha salido mucho. Mónica. Pues yo relacionado también un poco lo que decía él, o sea, yo creo que adaptarse o morir, que es una frase que está súper sobada, pero creo que ahora mismo es más real que nunca. Ojalá todos los clientes se quedaran con nosotros toda la vida y es lo que siempre perseguimos e intentamos, pero hay clientes que van y vienen, que nos intercambiamos entre los que estamos aquí seguramente. Y el talento Y el, también. y el talento también, y creo que tanto a título corporativo, empresa, como a título personal, creo que va a ser imprescindible y es fundamental tener curiosidad, seguir aprendiendo, porque yo no sé cómo será dentro de 10 años, es que tampoco lo sé cómo va a ser mañana o en 6 meses, Sí. es que esto cada día sale una noticia nueva que te cambia el paradigma, entonces es fundamental tener curiosidad y estar preparados, porque como no sabemos lo que se viene, por lo menos mentalmente, pues tener esa predisposición. Andrés. Yo me quedo con que las agencias, da igual cuál sea el apellido, creativa, lo que sea, tienen que ser sexys para los clientes. No son un proveedor, porque nosotros no trabajamos siendo proveedores, nosotros trabajamos siendo equipo. Y también que las agencias tienen que ser sexy con su talento, porque es que si tú no eres sexy con tu propio equipo, obviamente el talento se te va y no hay quien los forme, no hay quien los retenga, ni dándole todos los beneficios del mundo, ni teletrabajo ni nada. O sea, cultura de agencia, viva el pasilleo y que la creatividad mola y que genera negocio y que para eso estamos. Justo iba a utilizar la frase con lo que me quedo es, que creo que lo hemos comentado todos, la importancia de de trabajar para hacer crecer el negocio de los clientes. Al final es lo que piden, da igual desde dónde y desde qué aspecto, pero al final es conseguir que tu valor añadido al final es conseguir que crezca su negocio y eso no hay que perderlo. Todo lo demás son herramientas y luego me quedo con que pues me encanta tener conversaciones con otras Sí, agencias, sin que duda. creo que es pues eso, súper interesante haberos conocido y conocer también lo que hacéis y cómo veis las cosas. Así que nada, muchas gracias. Cerramos contigo, Luis. Me lo pones fácil. No, yo me quedo un poco recogiendo también un poco lo que ha dicho ella, me quedo un poco con que da igual que seas 150, que 50, que 1000, o que 14 como yo, que somos unos pringados. Que al final más o menos todos tenemos en la cabeza las mismas cosas, los mismos problemas y que de una forma o de otra, pues cada uno con su cultura lo soluciona de la forma que considera, ¿no? Y será mejor o peor, pero bueno, hasta aquí habéis llegado todos con el track record que tenéis cada uno y yo me quedo pues con eso, con el aprender de personas que llevan muchísimo más en el sector que yo y con entender las perspectivas de cada uno que seguro que aplicaré en algún momento dentro de la empresa. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Creo que hemos conseguido responder un poco a esa pregunta, no haciendo suposiciones, sino poniendo de verdad sobre la mesa las preocupaciones que al final, pese a que, como decía Luis, quizá hay backgrounds muy diferentes, no me han parecido, al menos desde aquí, desde ese taburete, no me han parecido que estuvieran nada alejadas las unas de las otras o que no fueran complementarias. Buscábamos una conversación sin filtros y de verdad, y eso creo que lo hemos logrado. Así que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por aguantar
los focos a 42 grados, que sé que es difícil. Está muy bien, ¿eh? Está bien, está bien. Está fenomenal. Y nos vemos en el próximo Power Talk. Venga, muchas gracias. Gracias.